¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Cristian, Buenos buenos, días, compañeros. Buenos días, Cristian, buenos licenciado. días. Listo, buenos días. Buenos días, compañero. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará por certificados, sí, tal vez estamos debiendo en la institución, ¿no? De igual manera, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de los movimientos sociales, ¿no? Si bien es cierto, son agrupaciones que se han fortalecido dentro del siglo XX, ¿no? A ello también podemos determinar algunas características propias directamente, en el caso directamente de la población en general, ¿no? Agrupaciones directamente por profesiones conocidos como sindicatos, como gremios, que directamente hacen frente, en este caso, al abuso directamente de las empresas, de las industrias en algunos casos, ¿no? Siempre directamente estableciendo lo que son normativas para respetar sus derechos de trabajadores, ¿no? Por ejemplo, cuando una empresa no respeta los derechos de un trabajador, ¿qué sucede o en dónde directamente puede ir a colocar la denuncia el obrero? En el Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de el Trabajo, ¿no? Por ende, pues prácticamente en base a la normativa, en base directamente a las leyes, ¿sí? El obrero o el trabajador tiene que reunir lo que son sus 8 horas diarias laborando, ¿no? Ahora, si en el caso directamente de presentarse más labor, prácticamente lo puede establecer con las horas extras que también son reembolsables, ¿no? Ahora, si en el caso de que alguna empresa o algún jefe, por decirlo así, no cumpla con esas normativas, tranquilamente se pueden acercar al Ministerio del Trabajo y el establecer lo que son los motivos de la denuncia y también las sanciones correspondientes, ¿no? Recordemos que al día de hoy nosotros tenemos una cantidad bastante grande de sindicatos, ¿sí? Que directamente se asocian por profesiones, ¿no? Ahora, vamos, movimientos sociales. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Angélica Margot? ¿Estamos ahí? Buenos días, licenciado. Buenos días. Movimientos sociales. Los movimientos sociales tradicionales surgidos con la sociedad industrial, en particular el movimiento obrero, nacieron y se desarrollaron sobre una base clasista que respondía a la estructura social, características de las sociedades industriales, desde su nacimiento hasta mediados del siglo 20 o 10. Dicha estructura 20, social muy bien. se caracterizaba por una clara politización en función de las posiciones económicas y sociales que ocupaban los distintos grupos. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Movimientos sociales. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos determinar, ¿no? Que este crecimiento de los movimientos sociales prácticamente se dio dentro de la revolución de la burguesía, ¿no? Es decir, prácticamente en base al abuso, la explotación de las industrias antes del siglo XIX, eventualmente dieron paso a que estas agrupaciones se fortalecieran en los últimos años, ¿no? Estableciendo lo que son sus derechos y eliminando también lo que es el maltrato, el abuso y la explotación, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿a partir de qué años nosotros podemos trabajar con legalidad? A los 18 años. A partir de los 18 años. A partir de los 18 años. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede si un joven, digamos, de unos 16 años quiere laborar? ¿Cuál es la condición que se necesita para que el joven pueda laborar en una empresa?
¿Cuál sería la condición? A lo mejor que solo trabaje medio tiempo, no sé cómo será allá. Ya, muy bien, puede ser. Ahora, si bien es cierto, la legalidad se establece desde los 18 años en adelante, ¿no? Pero sin embargo, se ha determinado casos que algunos jóvenes de menor edad, hablando de unos 16 años, para que puedan ejercer o trabajar directamente en alguna empresa, tienen que tener la autorización de sus padres, ¿no? Recordemos que eso también es una garantía directamente para que el joven no sea explotado, no sea maltratado ni físicamente ni psicológicamente dentro de sus empresas, ¿no? Entonces, garantizar directamente lo que es un trabajo digno, pero sobre todo directamente que sea siempre respetado en leyes, ¿no? Ahora nos vamos, movimientos sociales y las transformaciones dentro de la sociedad. Me ayuda, por favor, el señor Paulo Mendoza, por favor. Movimientos sociales. Las transformaciones en los modos, las costumbres y las cosmovisiones asociadas al nacimiento de la sociedad industrial coadyuvaron a la formación de los distintos movimientos sociales a lo largo del siglo XVII. Ay, perdón. 19. Del siglo XIX, resistencias e innovaciones contribuyeron a configurar las formas de respuestas social del conflicto. Surgieron así nuevas identidades, nuevas cosmovisiones y representaciones que dotaron de cohesión interna a los distintos grupos sociales en pugna. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Miren, por ejemplo, acá podemos determinar, ¿no? Que dentro de los movimientos sociales prácticamente siempre están en constante crecimiento, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿qué tipo de sindicatos tenemos en la actualidad? Sindicato de choferes, Muy bien, sindicato de excelente. ¿Qué más? trabajadores, De trabajadores, muy bien. Vamos a nombrar 5. A ver, 3 más. De asociación. Sí, dice que Ya, muy bien, excelente. 2 más, a ver, tenemos un montón de sindicatos. Dice, Sindicato de estudiantes, de maestros, bueno, en el caso de la UNE, de la FUT, ya. También podemos determinar que cada uno de ellos se ¿qué somos? agrupan de sus profesiones, ¿no? Muy bien. Una de las características esenciales dicha por el señor Karl Marx fue que en cada sociedad siempre gozamos de características propias, ¿no? Además de ello, se establecían los parámetros directamente en donde nosotros como sociedad teníamos que tener lo que es una normativa que garantice el trabajo de los obreros, ¿no? Por ende, hoy en día nosotros tenemos lo que son normativas, tenemos lo que son derechos, ¿sí? De los trabajadores, ¿no? Obviamente, con ese tipo de derechos permiten directamente evitar lo que es el maltrato, la explotación, ¿no? Sin embargo, a pesar de que nosotros en ley tenemos directamente nuestros derechos, hasta el día de hoy todavía siguen dándose casos de explotación, ¿no? Laboral, porque directamente existen empresas que tal vez los hacen trabajar hasta el sábado, tal vez directamente más de las 8 horas y obviamente no tienen lo que es la capacidad o pagar directamente lo que son las horas extras, ¿no? Entonces, en algunos casos, realmente todavía la explotación no se ha terminado y la discriminación laboral también es una parte muy importante en donde no permite que todos tengan un crecimiento continuo en la sociedad, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué cambios se han dado dentro del siglo XIX, especialmente en el centro de Europa. Me ayuda, por favor, la señorita Mónica Carolina, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días. Movimientos sociales
los nacionalismos populistas surgidos en el último tercio del siglo ah, XV, no sé, 19. 19, 19. particularmente en Centro Europa, actuaron, es que estoy leyendo del teléfono, licenciada, de manera similar entre aquellos grupos sociales que se sentían amenazados por el avance de los procesos de industrialización. Sus discursos se fundamentaron y edificaron en contraposición con los valores y los grupos que encarnaban la sociedad industrial, tanto en el capitalismo, identificando míticamente con el capitalista financiero, simbolizado por el judío, reelaborando sobre nuevas bases el secular antisemitismo de la civilización occidental. Gracias. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, a pesar de que la sociedad va innovándose día tras día, eventualmente los obreros tienen que ir directamente adaptándose en la sociedad, ¿no? Pero más de ello, prácticamente el Ministerio de Trabajo garantiza su labor, ¿no? Es decir, que ninguna empresa tiende directamente a maltratar o tener lo que es una explotación laboral, sino más bien garantiza lo que es el trabajo, las oportunidades, el crecimiento continuo, pero sobre todo también permite que el movimiento obrero como tal sea uno de los movimientos más importantes del siglo XX, ¿no? Que directamente tuvieron un aparecimiento, un origen dentro de la revolución industrial, ¿no? Justamente hablando del siglo XIX, sí, siglo XX, que fueron etapas en donde los trabajadores mantenían una explotación muy fuerte, ¿no? Trabajaban más de 20 horas, trabajaban niños, mujeres embarazadas, no tenían un sueldo fijo, no tenían derechos, no tenían lo que son beneficios y eventualmente pues tuvieron que levantarse, ¿sí? Dentro de las empresas, las industrias y reformar directamente esos parámetros, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un contrato. En el contrato, ¿qué tipo de beneficios tenemos? Tenemos derecho a vacaciones. Las vacaciones, muy bien. ¿Qué más encontramos en el contrato? Utilidades. Tenemos los décimos, las utilidades. Horas extras. Muy bien, excelente. Décimos, utilidades. También tenemos lo que es seguro médico, también tenemos lo que es las aportaciones al IES, ¿sí? Entonces, realmente permiten determinar que todos estos beneficios que nosotros tenemos realmente se dieron dentro de estos levantamientos, ¿no? Especialmente dentro de la revolución industrial, en donde dio paso a que el movimiento obrero sea uno de los grupos o las asociaciones más importantes que tenemos en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos lo que son levantamientos populares, los primeros directamente en participar son los movimientos sociales, ¿no? Ahora nos vamos a las primeras agrupaciones de los obreros del siglo XX. Me ayuda, por favor, la señorita Blanca Lucila. Buenos días. La primera internacional, de acuerdo con el pensamiento de que la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos, sentó el principio de la unidad como condición previa indispensable para que el proletariado alcance y consolide sus victorias. La primera internacional afirmó el principio de la necesidad de la acción política y por lo tanto el deber del proletariado de organizarse en un partido político de clase, independiente y de todos los partidos de la burguesía, que le condujeran hacia el objetivo fundamental de la conquista del poder político y estableciendo su dictadura como etapa de la transición hasta alcanzar la sociedad sin clases, de la abolición de la explotación del hombre por el hombre, la sociedad del comunismo. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10.
Miren, por ejemplo, acá prácticamente, bueno, la primera internacional eran acuerdos que generalmente se dieron con la finalidad de que los trabajadores ostenten lo que son derechos, participaciones, beneficios, ¿sí? Pero sobre todo evitar lo que es la explotación y el maltrato, ¿no? Determinando lo que son características esenciales dentro de las empresas, el tener lo que es un sueldo fijo, tener vacaciones, tener lo que son obligaciones, derechos, y además de ello, establecer de que todas las industrias deben garantizar lo que es un trabajo digno a sus trabajadores, ¿no? Aquí también nos hablan de la organización que por sindicatos nosotros tenemos en la mayoría de las empresas, también nos hablan directamente de los sueldos que nosotros podemos tener, el 13º, 14º, y además directamente estableciendo que los trabajadores juegan un rol fundamental en la sociedad, ¿no? Todas las industrias directamente funcionan por la clase obrera. De igual manera, establece los derechos, tanto la calidad directamente desde los 18 años, estableciendo la postura de poder laboral, ¿sí? Y sobre todo directamente los años de aportación de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿cuántos años tenemos que trabajar para directamente podernos jubilar? En las mujeres tenemos que cumplir 62 años y en los hombres 65. Muy bien, excelente, ¿no? Entonces, miren, a pesar de haber trabajado o tener lo que es esa cantidad de años laborando, nosotros tenemos por decirlo así, el derecho, ¿sí? Una vez que terminemos de aportar los años, en este caso, tener nuestra jubilación, ¿no? Obviamente, pues, directamente tenemos lo que son derechos, tenemos lo que es una aportación, sí, que lo hacemos año tras año, mes tras mes, donde garantizaría lo que es al finalizar en nuestra jubilación, lo que son nuestros beneficios, ¿no? Y la primera internacional prácticamente resalta la organización del movimiento obrero tanto en la vida política como en los sindicatos, ¿no? Ahora, otro movimiento sumamente importante del siglo XX es el movimiento feminista. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Olga Margot, por favor? Movimiento feminista. El movimiento feminista tiene muchos antecedentes en épocas antiguas, en lo que se suele llamar protofeminismo o feminismo premoderno. Casos como el de Juana de Arco, Christine de Pizan o luego por Juana Inés de la Cruz, Manuela Sáenz y Juana de Azurduy. Son casos específicos de mujeres que lucharon contra un orden que las excluía y las marginaba. La primera ola del feminismo como tal se dio a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Inglaterra y América Latina, en la voz de numerosos intelectuales, escritoras y activistas sociales que alzaron la voz para exigir un rol más protagónico para la mujer en las nacientes repúblicas capitalistas. Excelente, muy bien, Díaz, muchísimas gracias. Miren, el movimiento feminista, ¿no? Es resaltar la participación de la mujer en la sociedad, ¿no? Si bien es cierto, pues aquí tenemos que resaltar algunas épocas importantes. Dentro del crecimiento del siglo XX, el movimiento feminista resalta la participación de múltiples mujeres en la antigüedad, ¿no? En épocas antiguas. También podemos hablar de participaciones, ¿no? De Juana de Arco, de Cristian de Pizzén, Sor Juana Inés de la Cruz, Manuelita Sáenz, que prácticamente ellas fueron mujeres simbólicas en épocas antiguas, ¿no? Pero si retrocedemos un poquito en el tema de las civilizaciones, también encontramos mujeres emblemáticas dentro de una de las culturas que nos dieron bastantes aportaciones, ¿no? Hablando de los egipcios. Si bien es cierto, dentro de los egipcios daban paso directamente a que la mujer participara en la sociedad y en algunos casos también llegando a ser faraonas, ¿no? Como el caso directamente de Nefertiti, de Cleopatra, que eventualmente resaltaba la participación de la mujer, ¿no? Sin embargo, siglos después podemos resaltar la participación de mujeres emblemáticas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿qué tipo de mujeres emblemáticas tenemos? ¿O cuáles son las mujeres más emblemáticas que tenemos en nuestro territorio?
que inclusive ahora ya nos salen en nuestras pequeñas moneditas. A ver, ¿cómo se llama? Vamos a nombrar a 5 mujeres importantes de nuestro territorio, o especialmente de América Latina. A ver, Tránsito Amaguaña. Tránsito Maguaña, muy bien, una. Nos faltan 4, a ver. Manuelita Sáenz. Manuelita Sáenz, ya. Marieta de Ventimilla. Excelente, muy bien. 3. Vamos, 2 más. Manuelita Matilde Cañizares. Hidalgo de Prócer. Matilde Matilde Hidalgo. Hidalgo. Excelente, muy bien. Carlota Jaramillo. Excelente, muy bien. Miren, por ejemplo, nosotros en nuestra sociedad tenemos una cantidad infinita de mujeres representativas en nuestro territorio, ¿no? Además de ello, se establece que la primera ola del feminismo apareció en el siglo XIX y se fortaleció en el siglo XX, ¿no? Es decir, dar la participación a la mujer en la sociedad, pero sobre todo estableciendo lo que son los parámetros de igualdad con el hombre en general, ¿no? Antes nosotros podemos identificar que teníamos una sociedad sumamente machista, en donde no se daba lo que es la oportunidad a que las mujeres participaran en sociedad, ¿no? Estábamos directamente establecidos en una sociedad con estereotipos sumamente difíciles de manejarlos, ¿no? Por ejemplo, en el cual decía que el hombre tenía que directamente trabajar, llevar lo que son los ingresos, el dinero al hogar, mientras que la mujer directamente se encargaba del hogar y la crianza de los niños, ¿no? Pero sin embargo, este estereotipos como tal fueron cambiando directamente con el pasar del tiempo, ¿no? Hoy en día podemos ver que la mujer participa muchísimo en nuestra sociedad, también podemos decir que inclusive ganan mejor que los hombres, y los hombres obviamente no solo se encargan de tener lo que son ingresos para la casa, sino más bien contribuyen también al crecimiento de los niños, al hogar en general, que todo es directamente en base a un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, estos estereotipos, si bien es cierto, en los últimos años han cambiado, en donde resaltan la participación de la mujer, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos mujeres que prácticamente trabajan en el ministerio, trabajan lo que es en el gobierno, tenemos lo que son mujeres que son concejales, alcaldesas, ¿sí? Que trabajan directamente en las asambleas, mujeres sumamente fuertes, digamos, el trabajo en la construcción. Entonces, miren, realmente la mujer en nuestra sociedad ha ganado bastante aceptación, han fortalecido sus derechos y sobre todo directamente mantienen un crecimiento continuo dentro de la labor, ¿no? Por ejemplo, cuando una mujer en la actualidad sufre de algún maltrato, por lo general, ¿en dónde podemos directamente ir a colocar la denuncia? En la comisaría de la mujer. Excelente, muy bien. Ahora, cuando un hombre sufre un maltrato, ¿en dónde también puede tener lo que es un sitio donde puede directamente hacer su demanda? No sé. Creo que No ahí sé, mismo en la comisaría de la mujer le atienden. Con la mamá. con la mamá. De hecho, prácticamente, muy bien, señorita Blanca, es dentro de la misma parámetro institucional, ¿sí? Entonces, si en algún momento una mujer sufre algún maltrato, algún tipo de discriminación, ella directamente puede denunciar en base lo que es a la organización de la mujer, ¿no? Sin embargo, cuando existen casos de que un hombre pueda ser maltratado, de igual manera puede directamente ir a colocar la denuncia dentro del mismo parámetro, ¿no? Pero, como ustedes saben, dentro de los 20, 30 años prácticamente podemos observar un crecimiento sumamente acelerado de los derechos en las mujeres en la sociedad, ¿no? Entonces, de cierta manera, el feminismo abarca lo que es el fortalecimiento de sus derechos, la igualdad de condiciones para evitar lo que son maltratos, evitar directamente lo que son discriminaciones, lo que son maltratos físicos, psicológicos, y el tratar de que la mujer directamente sea respetada en derechos y que obviamente el hombre como tal mantenga una sociedad de convivencia, ¿no? Muy bien, vamos, siguiente diapositiva, movimiento feminista. ¿Me ayuda, por favor?
el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Jennifer, por favor. Buenos días. Movimiento feminista. Esto pasaba por derechos al estudio, al voto e incluso al trabajo. El famoso movimiento de las sufragistas en Europa fue un potente y radical intento por conseguir el voto de la mujer y permitir su participación de la conducción del Estado. La segunda ola surge a mediados del siglo entre 1960 y los años 90 y expandió la lucha al combate de las desigualdades de facto, ya no solo jurídicas, sino también los derechos sexuales y reproductivos, en lo que se llamó el Movimiento de Liberación de la Mujer. Excelente, muy bien. Entonces, miren, el movimiento feminista prácticamente, ¿no? Tuvo diferentes facetas de crecimiento, destacándose directamente, ¿no? Cuando lograron conseguir lo que es el voto para la mujer, ¿no? En el caso del Ecuador, ¿cuál fue la primera mujer en establecer lo que es el voto o quién votó primerito? Matilde Hidalgo de Procel. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Destacando directamente la participación en la sociedad, ¿no? Hoy en día nosotros podemos interpretar que la segunda ola se dio cuando en estos años ganaron lo que es prácticamente se dio entre los años 90, ¿no? En donde eventualmente las mujeres se organizan directamente con la finalidad de fortalecer sus derechos, se incorporan directamente lo que son diferentes parámetros en la sociedad y sobre todo directamente establecen el fortalecimiento de sus derechos, no al maltrato, no a la violencia, ni dentro, en este caso, de su hogar, como dentro de sus labores, ¿no? Aunque directamente podemos determinar que estos factores siguen en constantes transformaciones, ¿no? Pero sobre todo destaca que el movimiento feminista trata de una u otra manera de que los derechos de las mujeres sean respetadas en su totalidad, ¿no? Obviamente garantizar lo que es las condiciones de vida, el establecer lo que es una sociedad en armonía, evitar conflictos, evitar peleas directamente con otros géneros y además de ello establecer lo que es una convivencia armónica, ¿no? Si bien es cierto, el feminismo en nuestra sociedad sigue en constante crecimiento, sin embargo, deben basarse directamente en tener lo que es el fortalecimiento de los derechos, el crear más beneficios para las mujeres y sobre todo evitar conflictos directamente con otros géneros, por decirlo así, ¿no? Sino más bien tener una sociedad de inclusión en donde la mujer directamente participe activamente en nuestra sociedad, ¿no? Pregunta, ¿hemos tenido tal vez en algún momento una mujer que sea presidenta en nuestro territorio? Por horas. Por minutos. Por horas, excelente, muy bien, ¿no? Entonces, para que nosotros sigamos creciendo en sociedad, en algún momento pues tendremos que tener la representación de una mujer que sea presidenta o puede ser una mujer indígena de igual manera, ¿no? Entonces, garantizando, en este caso, de que la mujer siga creciendo en derechos y además de ello directamente que el hombre como tal pueda apoyarla y garantizarla su bienestar en sociedad, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Dicen Juana Miranda, no sabía yo, ha sido fundadora de la maternidad de Quito, fue primera Ya, profesora de la Universidad Central y dice que en 1881, en 1862 fue sargento mayor y asistió al ejército ecuatoriano en la guerra, por ese entonces mantuvo Ecuador con Colombia. Wow. Juana Miranda. excelente, muy bien. Miren, tenemos una cantidad de mujeres emblemáticas, excelente. Ahora, no sé si hemos viajado por el Trébol, justamente cuando subimos a la Marín, hay un muro gigantesco en donde nos hablan de mujeres emblemáticas que las tenemos ahí.
Sí, por ejemplo, ¿quién nomás está ahí? Manuela Sáenz. Ya, muy bien. Por ejemplo, si nosotros hablamos de mujeres participativas en el ejército, en la policía, directamente en tener cargos altos, ¿no? Como generales, capitanes, también lo que son mujeres emblemáticas, en donde algunas de ellas han ofrecido su vida directamente en combates, ¿sí? En luchas. Siempre nosotros tenemos que destacarlas, ¿no? Recordemos que nuestra sociedad no es una sociedad de competencia, sino siempre debe ser una sociedad de armonía, en donde siempre